es un sano intercambio de conocimientos, vivencias, ideas, propuestas. Tu voz, tus acciones. Es un ameno programa que nos permite conocer cosas sumamente interesantes. Aquí está, Sistema de Diálogo, Libre Expresión, innovando la radio. Dirección General, Eber Méndez. Producción y conducción, Estuardo Durán. Sistema de Diálogo, Libre Expresión, una propuesta abordando temas no muy comunes en la radio de hoy. Este programa es un homenaje póstumo a la memoria del insigne poeta del municipio de San Andrés Petén, Guatemala, Roberto Teodoredo Chi Quischán, quien falleció trágicamente un 10 de octubre de 1977. Hoy en este espacio vamos a recordar aspectos muy importantes de Roberto Chi. ¿Por qué decimos muy importantes? Porque tuvimos de alguna manera la oportunidad de conocer su historia. Quizás no compartimos con él sus momentos trascendentales de su vida, pero metiéndonos en los anales de la historia de Roberto, nos llevó a empoderarnos parte de lo que él hizo en su vida, principalmente la parte poética. Se dice que el ser poético va amarrado con ser bohemio, porque si no, una cosa no nutre a la otra. Roberto, quizás muchos no conocen, es oriundo de San Andrés, una persona que nace del seno del matrimonio de don Raimundo Chi Ruz y de doña Marcelina Quischán Acosta. ¿Por qué la importancia de recordarlo? Porque estamos muy próximos a entrar al marco del recuerdo de su partida, y el legado que tiene un enfoque eminentemente cultural nos lleva a este encuentro. Acá nos acompaña su hermano, nos acompaña Ramón Pinelo, quien fue también otra pieza importante por ser alguien que formó parte de su círculo de amigos de esa época, y vamos a poder platicar mucho con ellos. Vamos a empezar con su hermano. Para que ustedes conozcan, nos encantaría que nos dijera su nombre. Muy buenas tardes, o buenos días, no sé qué horas son. Muchas gracias por la entrevista. Le doy gracias a ustedes, que siempre duele algo, no nadie pasa. Pero voy a dar datos. Entre nosotros hermanos fuimos 12 hermanos de matrimonio, y todos estudiamos un poquito en nuestro pueblo San Andrés, pero el que fue más adelantado en la carrera de estudio fue, quien en vida fuera mi hermano Roberto. Fue el octavo de todos, de los hermanos, y se vino aquí, estudió primero en San Andrés la primaria, el básico lo vino a sacar aquí en la normal, estando ahí en la casa de don Paco Ayala. Barrio La Ermita San Benito. Barrio La Ermita San Benito. Y ahí es donde tuvo él muchos amigos en la escuela. Ustedes saben que cuando uno llega a un lugar, y depende de la amistad que tenga uno, amistades tiene suficiente, y depende de la educación que tiene uno. Y gracias a nuestros padres que nos dieron una buena educación, porque sí, hemos sabido vivir la vida. A la edad que yo tengo 81 años y no conozco la cárcel, bendito sea Dios. Le doy gracias a todos, y mi hermano fue hombre que le gustó el estudio, le gustó el trabajo, porque de la escuela salía a trabajar chicle, después de que venía el chicle otra vez a la escuela, ya cuando agarró la carrera él llevaba al magisterio. Entonces por esa razón le doy las gracias a ustedes que me invitan, y también presente aquí don Ramón Pinelo, el licenciado, ¿no?, que fue parte de su compañía del estudio de mi hermano. Ramón, precisamente hablando de ese marco histórico que nos lleva en el túnel del tiempo, bastante gente me ha hablado de la historia de Roberto por muchas razones, pero encontrarnos con alguien que lo conoció, que compartió con él, que fue parte del ciclo de estudios de Roberto, pues
el protagonismo que Roberto tuvo, ¿quién mejor lo puede contar que alguien que compartió con él? Sí, sí. Precisamente con Roberto nos conocimos en el primer año de estudios diversificados en la universidad. Perdón, miento, en la escuela normal. Ahí estuvimos estudiando juntos. Estoy hablando de una época muy bonita. La normal no se encontraba en las condiciones que se encuentra hoy. Era un proyecto muy bonito, era nueva la escuela. Tenía un diseño adecuado a la altura de una pendiente. Compartimos clases e iniciamos desde los primeros días de estudio una relación muy bonita de amistad. Roberto era para mí un hombre muy inteligente, era un amigo muy honesto, muy fiel, muy hermano, pero particularmente compartíamos algo interesante. Nos gustaba la poesía y nos gustaban echarnos las bebidas espirituosas en ese entonces. No era muy... El mercado de las bebidas espirituosas se limitaba a cervezas de la marca nacional y algunas bebidas de vinos que eran más bien unos preparativos como el farolazo, el vino imperial y esas bebidas. Y a pesar de que éramos jóvenes, que estábamos entre los 15, 16 años, pues siempre hacíamos nuestros coloquios entre otros compañeros, casi todos ya desaparecidos, y pues platicábamos, escuchábamos música en ese entonces de un grupo que iniciaba, que eran Los Galos, Los Ángeles Negros, y que tocaban música muy romántica, y entre lo romántico, las cervecitas, empezaba Roberto a declamar poemas muy hermosos por ejemplo, de Amado Nervo, de Pablo Neruda, de José Batres Montúfar, pero desde esos inicios Roberto empezó a mostrar, podríamos decirlo así, que él vivía los poemas y las letras de esos poemas. Él, cuando estábamos en el calor de las reuniones durante esos 3 años, yo siempre lo incitaba y le decía: bueno, Roberto, ahora que ya entramos en calor, declamate, sirve más vino, muchacha. Dame más vino, muchacha, y cántame una canción. A ver si esta noche logras aturdirme el corazón. Alegre, pues estar quiero más alegre, mucho más, que no sepa que estoy triste, que no lo sepa jamás, que si la quise con fiebre, que si la quiero, no sé, que si me engaña, no hablemos de esas cosas. ¿Para qué? Hermosa como los ángeles, buena como ellos también, que dónde está, no sé dónde, no sé dónde ni con quién. Lágrimas, vaya, de veras, pero no son de pesar. Es el humo del cigarro que me está haciendo llorar. Sirve más vino, muchacha, más vino para los dos, que si te quiero y me quieres, pues a gozar vive Dios. Siéntate aquí en mis rodillas, clava tus ojos en mí, háblame de amor y dime que ya de amor te perdí. Jura como juran todas guardarme fidelidad y dame un beso tan largo que dure una eternidad.
lágrimas. Vaya, de veras, pero no son de pesar. Es el humo de este vino que me está haciendo llorar. Tú no sabes lo que es esto de soñar y de soñar en un amor imposible que no puedes alcanzar. Triste amor que te condena, con razón o sin razón, a vivir siempre callando los gritos del corazón. Dame más vino, muchacha, quiero beber más y más, que no sepa que estoy triste, que no lo sepa jamás. Lágrimas, vaya, de veras, pero no son de pesar. Es el humo del recuerdo que me está haciendo llorar. Nos encantaba porque un poema precioso. Y Roberto le ponía todo el corazón y todas las ganas. Y bueno, ahora echate tal, la de Rubén Darío. Y mira que declamaste la de Pablo Neruda. Y terminábamos escuchándolo, tomándonos las cervezas y nos capeábamos a veces de la escuela porque al día siguiente el maestro Sanchinelli nos reprendía y nos decía: miren, encamínense por el bien, muchachos. Y los muchachos siempre buscábamos la oportunidad de irnos a una pequeña tienda que tenía en la calle del Litoral, Don Mundo Aguilar, porque ahí Don Mundo tenía cervecitas frías y tenía botellas de vino frío. Y hacíamos cooperacha para comprar la botella de vino frío. Y ya después de 2, 3 botellitas de farolazo ya nos poníamos cabezones. Pero así transcurrió nuestra vida escolar. No quiere decir que todos los días era lo que estoy contando. Se daba muy frecuente. Ramón, ¿de qué año hablamos? Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70. Ramón, eso tuvo mucha implicación porque se dice que esa época y de alguna manera la música nos ha acompañado en todo el tránsito de diferentes generaciones, pero se habla que esa época es bien marcada porque como que el romanticismo tiene su apogeo por diferentes circunstancias, desde la música y de otros aspectos, que estaba muy ligado a lo humano. Eso influyó grandemente para lo bohemio que era Roberto. Sí, o sea, Roberto en su vida cotidiana éramos estudiantes normales. Ahí llegábamos a la escuela, estudiábamos. Algo muy característico y que debo recordar es que a Roberto le encantaba el inglés. Y cuando Macario René Frutos, que era el profesor de inglés, Roberto se sentía bien y le gustaba hablar palabras en inglés y le agradaba. Tan es así que en la última carta que recibí de él, viviendo yo en Cali, Colombia, se despedía de mí poniéndome: adiós, mi querido Raymond, como decía don Chalito Rosado. Porque el maestro Chalo, cuando se refería a mí, en clases, ahí en la normal, me decía: hola, Raymond. Entonces a Roberto nunca se le olvidó, porque a él le gustaba el inglés. Entiendo. Y era muy buen estudiante. Hay que darle su crédito, y no es porque ahora lo estemos recordando. No estoy tratando de hablar bonito porque estoy hablando de algo. No. Estoy hablando la parte sincera. La realidad humana, ¿no? De Roberto. Sí, Roberto estudiábamos durante todo el año y tenía una característica que siempre se la he mencionado a sus familiares, sobre todo a Marcelino, que él se desesperaba ya al final de octubre, o sea, en los últimos días de octubre, porque él le urgía a agarrar su maleta, irse a San Andrés, y de San Andrés agarrar y viajar hacia lo que era el área boscosa, porque se iba a la Chiclería.
Roberto, quienes tuvimos la oportunidad de compartir y conocerlo, era un hombre robusto, pecho grande, muchacho que tenía fuerza. Pero a pesar de ser grande y ser acuerpado, era una persona supremamente noble. Yo nunca vi a Roberto en una discusión, nunca lo vi en una pelea. Él siempre andaba en su mundo. Y su mundo era su estudio, sus amigos y la poesía. Y por supuesto, las francachelas, ¿no? Porque nunca faltaron. Nos llevábamos con compañeros ya desaparecidos como Ronaldo Baños, Omar Baños, otro amigo que estaba del grupo era Pedrito Baños. Eran muchachos de San Benito. Yo era, posiblemente podríamos decir, de los poquitos amigos que él tenía, que era de la Isla de Flores. Y yo me llevaba con los de San Benito y los de Santa Elena y de las demás regiones, y gracias a Dios nunca sufrí la persecución de las fiestas que se daban en San Benito, que los de San Benito apedreaban a los de Flores y los sacaban nadando ahí por la esquina donde estaba un hotelito Don Tito Crasbo. Yo no, porque como era cuate de los de la Normal, a mí nunca los compañeros me agredieron, gracias a Dios. Pero con Roberto convivimos y tuvimos muchas experiencias. Más de una ocasión, por tareas de la escuela, se quedó a compartir conmigo en mi casa. Ahí mi mamá nos atendía, nos hacían huevitos revueltos, frijolitos, plátano, café. Eran tiempos donde nuestros padres, por ejemplo, en el caso mío, trabajaba para la Marimba Ecos de Litzá, y mi madre trabajaba en acciones y trabajos de la casa. Pero Roberto siempre recibió el afecto y el cariño de nosotros, porque era un muchacho, como repito, noble, muy especial. Y en el caso, viéndolo de la parte de la relación de hermanos, siempre hay cosas interesantes que nos nutren a nosotros y nos hacen entender mejor la vida de alguien que queremos recordar. Y yo me baso en lo siguiente. ¿Cómo era la vida de los hermanos de Roberto? Como cualquiera en esa época que a nosotros nos pasó, que no venimos de familias ricas. Había un trabajo tesonero del papá, de la mamá. ¿Cómo era la vida de ustedes junto con Roberto? Mire, hablando legalmente, así como dice usted, no, éramos de familia pobre. De chiquito vamos trabajando poco a poco, manteniéndonos según íbamos creciendo, ¿no? Hasta que llegamos a ser adultos para trabajar. Y como yo no tuve estudio, ¿no? Solo lo poco que estudié, pero apoyo no tuve. Entonces, ya cuando mi hermanito fue como estamos hablando, ¿no? A ver, se vino aquí, yo miré que era bastante inteligente, entonces yo conversé con mi esposa y le dije, yo quiero ayudar a mi hermano, le dije, porque veo que está estudiando. Si no tiene él, yo no tuve, pues ahorita puedo, le dije, porque todavía nuestros hijos, le digo, no, están pequeños, todavía no van a la escuela. Bueno, está bien, me dijo ella. Y a mí yo fui que costeé, ahí donde estaba don Paco, no es que me japte, ¿no? Sino que digo la verdad, ahí con don Paco Ayala, yo le costeé todo el gasto y todo. Después tuvo él un medio desvío, pues yo me alejé, pero cuando yo oí entonces que él iba adelante, estamos trabajando en Chicle, con Aurelio, mi hermano, en paz descanse, y Carlos. Entonces él ya no iba a estudiar, pero él ya tenía aquello que podía declamar, entonces yo hablé con ellos. ¿Qué dicen? Le digo, ahorita no tenemos cargo de los hijos para ir mandar a la escuela, le dije. Yo tengo una idea, si ustedes quieren acompañarme, vamos a compartir el gasto de Roberto y que se vaya a estudiar. ¿Qué dicen ustedes? Yo les hablo como hermanos que somos. Pues no conté con mi hermano, el mayor, porque yo sabía que él es brazo duro, de corazón diferente, y ellos dijeron, está bien. Entonces yo le dije a él, estamos trabajando en Chicle, se llama el campamento El Quilar, aquí por Sacuy.
Entonces le dije, ya, andate a la escuela, le dije, nosotros vamos a costear, le dije, oye, que te va a dar una orden, le dije, para que te den dinero y te vas a inscribir. Y entonces nosotros vamos a aportar dinero. Yo, un mes me va a tocar a mí, otro mes a Carlos, a Baudelio y otro mes a Carlos. Pero dale, le dije, no tengas pena, tenés apoyo. Papá no tiene interés de ti, pues nosotros también tenemos. Y fue que se fue para arriba. Así fue la vida de mi hermano. Bueno, pero los casos van pasando así, ¿no? Y como dicen que los declamadores o los bohemios tienen muchos sentimientos, ¿no? En el corazón por lo que ellos piensan. No sé cómo fue el caso de mi hermano. Y fuimos a tomar un trago con siempre mi primo, a finado Gabriel Acosta, en paz descanse, y de Guayito, su sobrino, ahí en el, ¿cómo se llama? Donde llevaron los valientes, San Benito. Ahí había un grupo de estudiantes. No sé si usted estaba ahí. No. Bueno. No, usted no estaba, ¿no? Sí, dice bien. Bueno, afuera. entonces, yo entré con mi primo, dando el tiempo que nos los entregaran, y lo llevamos a San Andrés, cuando se levantó un muchacho. Había como 5 en una mesa. Y me dijo, disculpen, ¿ustedes son de dónde son? De San Andrés, le dije. ¿Y ustedes conocieron a Roberto? Sí, pero estamos aquí. Le dije, ¿qué son de él? Yo soy hermano. Vino, me abrazó, ¿no? Llamó a los otros. Dice, miren, este es hermano Roberto, hay que abrazarlo. Y me dijo, Roberto se despidió de nosotros, me dijo, ¿no? Compañeros de clases, todo el tiempo, como dice el licenciado, salían de las clases, se echaban unos y a su casa y así. Entonces yo se los cuento, porque el muchacho me los dijo. ¿Verdad vos? Sí, dijeron. Cuando él salieron del examen, dice, no, muchachos, vamos a tomar la del estribo, vamos, se fueron. Tenían, como dice él, ¿no? Su casita especial. Se entraron, pidió él, pero Roberto sí tomaba, me dice. Solo agarraba las, ¿verdad? Bueno, y entonces dije, tomaron. Bueno, muchacha, le dijo, esta es la última vez que nos vemos aquí. Pucha, Roberto, ¿qué pasó? Le dijo, no, en serio se los digo. Vamos a tomar otro y me despido para siempre porque no me van a ver más. Roberto Teodoredo Chiquischán, bautizado como el Bohemio del Verso, se consolidó como un poeta declamador por medio del programa Un Poema y una Canción que se transmitía por Radio Nacional Tikal en la década de 1970. Ese espacio dedicado a la vida de Roberto Chi, y es de que la vida de Bohemio trasciende más allá de lo imaginable. ¿Por qué? Porque nace desde el tópico de la inmediatez de la radio, de la cobertura mediática, que sin eso quizás Roberto no hubiera sido etiquetado, a pesar que él tenía capacidad para ser un poeta, ¿no? Les quiero decir esto porque mucha gente no sabe que Roberto pues era alguien que tenía una capacidad enorme para declamar, y la consolidación de esa capacidad lo lleva a venir a la Radio Nacional y poder consolidar un espacio que lo llevó por las noches a transmitir un programa cuyo operador y director en ese tiempo era don Elías Burgos Hernández. Entonces resulta que nace el programa Una historia y una canción, un poema y una canción, perdón, y es donde Roberto le da rienda suelta a su capacidad, pero también priorizando aquellos poemas de corte muy popular en la población de ese tiempo y que hoy siguen siéndolo, de poetas ilustres. Pero lo interesante de todo esto es que a lo largo del programa Roberto declamaba o hacía muy diversificada la oferta de programación de sus poemas, y el que elegía los temas de fondo obviamente era don Elías Burgos Hernández. Así es como nace el programa, que por muchos años estuvo en la Radio Nacional y dejó un legado, realmente dejó un legado para quienes hemos tenido la oportunidad de hacer un estudio antropológico, no solamente del aspecto programático de lo que él generó como un fenómeno social de la comunicación, sino también
como su aporte a la sociedad, pero también su proyección como alguien que le gustaba el arte de la declamación y lógicamente lo hacía muy bien. Eso es para entender la dinámica de lo que estamos hablando. Ramón Pinelo nos hacía alusión sobre aspectos importantes de la relación como compañero de estudio. Ramón tiene que salir fuera de Guatemala y el contacto se hace generalmente a través de la correspondencia, y eso nos da una idea de la buena relación que Ramón tenía con Roberto. Pero algo que siempre me ha traído a mí de la vida de Roberto es lo que tiene que ver la incidencia que puede tener en alguien, no solamente en el marco de ser poeta. Es que el sentimiento está muy marcado en ese contexto, Ramón. Y después de esta alusión, Roberto siempre fue un estudiante. Era muy buen estudiante, Roberto era buen estudiante, era dedicado. Yo hoy en horas de la madrugada me detuve unos minutos a pensar, y yo siento que dentro de ese ser humano que era Roberto nació años antes de una época que él vivió personalmente. Es decir, él vivió como vivieron los poetas, como Rubén Darío, como Amado Nervo. Él vivía en un presente, pero con un fondo espiritual y sentimental de una época que fue la época de los grandes poetas, porque todas sus manifestaciones, toda su sentimiento, toda su manera de vivir la vida desprendida como la vivió, me hace llegar a una humilde conclusión personal, porque Roberto en la última carta que recibí de él me manifestaba que se sentía lastimado porque la mujer que amaba, sentía él que no estaba haciéndole correspondido, y viendo ya despacio la letra manuscrita de su carta, prácticamente ahora que el hermano habla de que se despidió, yo en las últimas frases, él se despide de mí. Se despide de mí como cuando lo hizo con sus amigos, echándose los tragos y diciéndoles adiós. No lo entendí hasta cuando me entero. Por respeto no digo el nombre de esa persona, pero el nombre de esa persona está en la carta que me envió, y me decía, no ha correspondido de la misma forma que yo la amo. O sea, por eso retrocedo y digo, Roberto vivió en una época de los años 70, pero con un espíritu, un sentimiento y un actuar de la época de la bohemia, de la época de los grandes poetas. Ramón, se dice que esa época contundentemente es llamada, como en el arte, ¿no?, que existió el barroco, pero emocionalmente se le llama la época del romanticismo. Dice que por muchas influencias, ¿no? Muchas influencias, desde la musical, desde la literatura, la pintura, exacto. Dice que el romanticismo, don Gumersindo, porque dice que el romántico es aquel que tiene un sentimiento grande, dice, y se apasiona y añora las cosas que vendrán, dice.
Ese es el ser romántico. Eso es, sí. Y ahí como que podemos contextualizar parte de la vida de Roberto, ¿no? Porque Roberto realizó algo que pues no es justificable desde el razonamiento humano. Porque si lo vemos desde el razonamiento humano, no la entendemos. Solo la entenderíamos cuando entramos al marco de lo emocional. Que ahí radica lo esencial. Exacto. Porque se dice que cuando la ciencia busca un razonamiento nunca la encuentra, ¿no? Porque su esencia no está cabalmente ahí. Y cuando entendemos la actitud de Roberto, pues usted ya la definió, las razones. Pero Roberto se preparó para ello. Subliminales, A él despedidas. le llegaba cuando en el calor de los tragos y de los poemas con tragedia eran los que más lo motivaban. Y luego discutí y me decía, qué duro ha de haber sido para esta persona esa situación. Por ejemplo, el seminarista. Ese poema le parecía hermoso. La vida de Rubén Darío, de Bohemio, que fue tan grande como un poeta hermano de aquí de Nicaragua. Entonces, él, para mi manera de convivir y pasar muchas horas con él y compartiendo hasta la mesa y el estudio, Roberto, en ese estado del calor de los tragos, del calor de la poesía, del calor de las emociones, del momento que estaba viviendo, ¿no? Sí. Su final, pienso yo que su final no hubiera podido ser otro. Para mi manera de ver la vida, como la compartí con él, de tú a tú, como amigos, como hermanos, ese era el final más bonito que pudo tener Roberto. Aunque parezca el más difícil de aceptar, como tú dices, dentro de la lógica humana, pero murió como él quiso. Y en las circunstancias como él lo vivió. Amando a una mujer que le había sido ingratamente no correspondido y demostrándole que la muerte para él era una forma de un ciclo de trascender. Diría alguien, locura, cobardía, yo no creo. Es decir, se necesita tener demasiados ingredientes y podría yo decir que hasta una pizca de locura, pero él vivió su mundo. Por eso te digo, yo hoy pensaba en la madrugada y decía, Roberto nació en una época que no era la época de él. Él vivió se adaptó romántico. Él tuvo que adaptarse a su tiempo, pero él vivió, pensó como los románticos de una época, como Rubén Darío, que quedaba tirado en sus borracheras y escribiéndole cosas lindas. Ramón, a veces me he preguntado yo, porque como no hay culturas puras, me he preguntado, incluso la revista PT que está saliendo del tema, tiene influencias externas para su diagramación. Quienes hemos estudiado esto lo entendemos. Hago esta relación de hechos porque nosotros he sido producto en el ámbito de la comunicación, de los medios, de la transculturización, de influencias externas. Y sigo pensando que, por ejemplo, no en lo trágico de Roberto, sino en lo que Roberto fue en sí, sigo pensando que Roberto pudo haber tenido muchas influencias para ser lo que es, la influencia poética. Digo que tuvo que tener mucho que ver las influencias, por ejemplo, de la radio cubana, de la radio mexicana como XCW, la radio 1000, tuvo que ver mucho, por ejemplo, con la XX de Nicaragua, donde habían programas de este corte, pienso yo, porque vivíamos en una zona inhóspita, sin más comunicación que con el sureste mexicano, como para tener sí, a él el estatus por ejemplo, a mi manera de ver, a él le encantaba toda la poesía de Rubén Darío. Amado Nervo era para él una referencia. O sea, y si te das cuenta, la poesía
de estos dos grandes maestros era marcaron una época, ¿no? Sí, Latinoamérica. Sí, y donde había dolor, donde se sentía del desprecio, se amaba y no se era correspondido. Y quizás era muy marcado el tema del desamor, ¿no? Exacto. Por eso te digo, a mi manera de humilde de pensar, Roberto vivió en los 70, pero su alma y su mente estaban allá en el tiempo de los románticos. ¿Y cómo? Sí, es cierto. Porque si me escribió a mí, y tristemente por la misma distancia la carta me llegó póstuma, porque cuando la abrí la leí, y después por las comunicaciones que estaban en pañales. Sí. Hoy, en ese entonces no había YouTube, ni había Facebook, y uno se enteraba de la muerte de alguien, era porque la misma familia en otra carta, como me sucedió a mí, me enteré de que Roberto había fallecido, pero yo tuve en la mano una carta póstuma, y él se despedía de mí. Entonces te digo, no creo que haya habido un tercero en la escena haciendo, sino más bien él ya había planeado en su propia mente bohemia y de locura, porque él vivía su mundo. Es como decir, como adaptar la novela de García Márquez, de las crónicas de una muerte anunciada, ¿no? Precisamente el nombre le cae como anillo al dedo. Sí, porque él si se despidió de los amigos, se echó un trago, mostró cuál iba a ser el útil que le iba a permitir darse la ida fantástica que él vivió y soñó. La historia de Roberto, porque un día en la década del 2000, y haciendo un estudio antropológico del fenómeno social de la radio nacional como radio pública, yo me encuentro unos archivos de Roberto, aunque yo sí tuve la oportunidad de escucharlo, estaba muy pequeño. Yo estudiaba frente acá de la radio, porque estaba en construcción la escuela J. Miguel. Entonces nos trasladaron de la escuela donde está la municipalidad a este espacio que está frente a la radio, y ahí estudiábamos. Y en la mañana yo era muy madrugador para venir a la escuela. Repetían los programas de Roberto, y tenía la oportunidad de entrar a la radio y escuchar los poemas. No, ni siquiera idea tenía quién era Roberto. Ya con los años que me ligo a la radio como trabajador, entonces empiezo a identificar quién es Roberto, su trágica desaparición. Y esto me lleva a estudiar un fenómeno de la poesía desde el enfoque de Roberto Chi, y me empieza a interesar, empiezo a acumular su material sonoro, y un día me nace, abocándome con un familiar de Roberto, ir a redescubrir un poco la vida de Roberto, y me aboco con su papá, don Raimundo Chi Ruz, y pues nos convocamos a su casa para platicar, y nos cuenta la vida de Roberto, y es la forma en que empezamos a rendirle un tributo póstumo a alguien que merece, pues no solamente un reconocimiento, sino el estatus como tal en la historia y poesía de un municipio como San Andrés. Y hoy, pues esto lo fundamentamos un poco más con recrear la vida y la muerte de Roberto, su paso por este mundo, su valor histórico que ha dejado a través de los archivos sonoros, su voz inmortalizada por el audio, y con la presencia de su hermano, don Gumercindo y de Ramón, que convivieron mucho con Roberto. ¿Por qué Ramón hoy en día le damos un valor significativo? No, como decía el expresidente Ramiro León Carpio, en el sentido de que en Guatemala el guatemalteco muerto es el que vale más. No, y en el caso de Roberto yo digo, hoy, como este trabajo de multimedia,
estamos entrando en el ámbito de reconocer que Roberto no solamente es un valor de su municipio, sino también es un valor del Petén en la poesía. Y esto queda muy bien plasmado en todo el archivo sonoro que se ha heredado de él, porque les quiero comentar que su familia tiene muchos poemas a través del audio que han quedado para la posteridad, y ahí se puede hacer una valoración, aunque esto no tiene mucho que ver con el programa porque ese es punto y aparte. Pero Roberto tuvo quizás un paso muy efímero en el análisis de su vida, pero nos dejó un gran recuerdo. Y le digo esto porque a partir de la muerte de Roberto no se han asumido compromisos de hacer poesía desde el ámbito mediático. Como que el romanticismo que hablamos Ramón y don Gumersindo, como que ha sido una moda. Llegó, trascendió circunstancialmente y desapareció. Pero yo digo, pero la poesía no ha muerto. Y entonces el legado de Roberto. Es importante analizar algo. Los años 70 fue la época del rock, de las protestas contra la guerra en Vietnam. Woodstock era la época de la música metálica, cuando se empezaron a oír esos grandes grupos en Europa. Los movimientos ideológicos. Sí, movimientos ideológicos. Pero en Latinoamérica se estaba dando un movimiento de música romántica. ¿Sí? Una música que podrá pasar el reggaetón, el rock, la metálica, pero los boleros y las melodías románticas, puedo estar seguro que van a perseverar hasta el fin de los tiempos. Porque mucha música, sí, ha trascendido, pero la parte del sentimiento humano, en aquellos que en algún determinado momento valoramos de esa manera esa música, no va a tener un final. Hoy día, si tú te das cuenta, la música que se escucha a nivel de la juventud son letras sin ningún valor ni ningún sentido. Son compuestas como para un mercado sexual, un mercado libertino. Ya no le cantan al amor, a la vida. No. Ahora es una música vulgarizada, con el respeto de los oyentes que les agrada. Pero no la podés comparar jamás con un bolero de los grandes compositores. ¿Qué podemos hacer con el legado de Roberto como poeta y con el fiel reflejo de lo que nos ha heredado, de su capacidad que puede en un momento dado no ponerla en entredicho, sino valorizar su trabajo con el enfoque de humanizar de mejor forma la circunstancia que estamos viviendo, que muy bien estaba describiendo Ramón, que hoy por las muchas influencias hay una doble connotación del trabajo de Roberto. Yo consideraría que, por ejemplo, a nivel del municipio, del lugar donde él nació, fácilmente se puede crear la Semana de la Poesía, donde se convoque a estudiantes de diferentes instituciones educativas a participar con sus mejores exponentes y crear una especie de premio honorario en el cual se entregue al mejor declamador. De pronto, no estamos imponiendo ideas, de pronto puede ser el premio Roberto Chi de la poesía, un evento anual, puede ser inmortalizarlo a través de la reproducción de su música, de sus poemas, ¿sí? Y incluso poder escribir un poco basado en lo que estamos recreando hoy de su vida, desde dos enfoques, y documentarlo.
Es posible que compañeros que ya estuvieron en el diversificado con él, que era la parte... Pueden fortalecer la historia. Sí, sí, porque estuvimos en el básico y ya en el diversificado yo, por razones de trasladarme a estudiar a Ciudad de Guatemala, yo continué estudiando bachillerato, y cuando yo volvía en las épocas de Semana Santa o fechas muy particulares que había un periodo de descanso, nos juntábamos y repetíamos nuestras famosas reuniones acalorados en la poesía y en las cervezas. Pero te quiero decir que posiblemente esta cuestión de lo que hoy estamos haciendo relacionado a mostrar otras facetas de la vida de Roberto se pueda documentar también con esos amigos que él mantuvo en esa etapa del diversificado, porque según lo que puedo entender, él ya estaba en la época de los exámenes finales para graduarse de maestro en educación primaria rural. Rural, sí. Podrían salir otros compañeros y amigos contando historias. Por ejemplo, yo le contaba a Marcelino, y le dije a Marcelino, te puedo garantizar algo. Roberto tenía un tatuaje en el pecho izquierdo, le dije, y se lo hizo del lado del corazón, le dije. Un día que nos capeamos de la escuela, le dije, y nos sentamos ahí en las graderías del estadio que hoy se llama Marco Antonio Fío Castellanos, y apareció Mario Luna con un su kit urbano de tatuaje y dijo, muchachos, si quieren les puedo tatuar, ustedes que están enamorados, tú de la fulanita y tú, Roberto, que sí, que vivís expresando tus cosas de amor. Ah, dijo Roberto, y se quitó la camisa. Aquí en el pecho izquierdo le dijo, me vas a tatuar un pez vela. Y se recostó y vino Lunita, sacó sus agujas, su tinta china, y Roberto quedó tatuado del pecho. Sí, sí. Tenía un pez vela aquí en el pecho del lado del corazón, y tenía unas letras que eran como parte del significado de ese amor eterno que lo arrastró hasta la muerte. Ramón, en el contexto de lo que estamos hablando hoy, ¿qué significado especial tiene la función social que estamos haciendo con este ejercicio? Indudablemente muy amplia. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo un diálogo que nos permite conocer a un personaje del municipio de San Andrés, a un empedernido poeta. ¿Pero por qué tiene significado eso, Ramón y don Hubercindo? Porque en una sociedad tan ávida de tener ejemplos, dígase en lo cultural, ante el déficit que tenemos de este tipo de personajes, hoy tiene mayor importancia la vida, el trabajo de Roberto, ¿no creen? Sí, sí. No podemos enmarcarlo en el final, porque el final fue una decisión personal, pero... Tabernero, voy de paso. Dame un vaso de tu vino que me quiero emborrachar para dejar de pensar en este cruel destino que me hiere sin cesar. Tabernero, dame vino del bueno para olvidar. Tú que a todos envenenas con tu brebaje maldito, ¿cómo quieres comprender lo infinito de las penas que da al morir un querer? ¿Acaso nada te apura, porque tienes la ventura de tener una dulce compañera que te espera sin saber que algún día no lejano se irá con rumbo al arcano para nunca más volver? Yo también tuve un amor que fue grande, quizás tanto como lo es hoy mi dolor,
y también sentí el encanto de una boca perfumada que en la frente y en los ojos y en los labios me besó. Yo también tuve mi amada, pero ya no tengo nada porque Dios me la quitó. Ya ves qué amargo el destino que me hiere sin cesar. Tabernero, dame vino del bueno para olvidar. Antes de, Roberto realizó una serie de presentaciones, porque recuerdo que lo llamaban para diferentes actividades en fechas muy especiales que se celebraban a nivel de país, y Roberto siempre estuvo en los actos de la escuela normal. No, hizo una gran temporada en la radio. En la radio con su programa de un poema y una canción. Yo recuerdo que las personas que teníamos un transistor, a esa hora de la tarde las prendíamos, y recuerdo yo que tras el fondo de una melodía empezaba José Elías Burgos: va cayendo la tarde en lontananza y a lo lejos se miran los celajes y la musiquita, ¿no? Y ahora decía, vamos a comenzar con un poema y una canción. Ponían algunas rancheradas a ratos, ponían unos boleros de Javier Solís y unos buenos poemas, pero toda la gente los escuchaba. Acordate que nuestro único medio de comunicación masiva en ese entonces era la radio, porque aquí, mientras en la capital ya había televisión y en los países alrededor de nosotros estábamos en pañales en ese medio, y no existía más que la radio como el único medio de difusión masivo. Y por eso la gente se entretenía escuchando esa famosa hora de un poema y una canción. Antes que las personas de San Andrés que hoy son jóvenes tengan pleno conocimiento de que en esa comunidad cercana aquí al área central transitó un paisano 100% sanandreseño que tuvo un paso efímero pero muy significativo. Que marcó una época, ¿no? Marcó una época. En el ámbito de la comunicación poética. Porque yo recuerdo que cuando transitábamos en la calle con Roberto, la gente lo saludaba: ¿qué tal Roberto? ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal Roberto? Y si íbamos a algún lugar, allá iban las cervecitas, y bueno, al ratito estaba Roberto encaramado en un taburete echándose un poema, porque tenía su audiencia de personas que les gustaba la poesía. Hoy posiblemente se para una persona a echarse un poema y lo bajan a botellazos, porque la juventud está con el chip totalmente cambiado. Pero te quiero decir que en esa época Roberto marcó una época. Y hay una herencia paternal. Con esto vamos a ir concluyendo. Lo digo así porque don Raimundo Chi Ruz, papá de don Gumercindo y de Roberto, pues también dejó un legado, que eso sería para otra instancia, pero eso me nace a mí contarles de que es un hombre que escribió parte de casi 100 años de la historia de San Andrés. Y lo ha dejado para la historia, y digo, es una herencia porque eso nos da una idea de la capacidad que Roberto tenía entonces. La heredó de don Raimundo, esa capacidad intelectual, porque yo que tuve la oportunidad de escudriñar sus relatos, sus leyendas de San Andrés, me define exactamente que era un tipo muy inteligente y por qué Roberto no lo iba a hacer. Yo creo que hemos cumplido, más que con la historia, hemos cumplido con la memoria de Roberto.
Así es. Porque si queremos a Roberto, quienes lo conocimos, quienes convivieron con él como Ramón y don Gumersindo, y en el caso mío que no tuve la oportunidad de estar con él, pero la historia me llevó a encontrarme con él de forma póstuma, les digo de que Roberto vivirá siempre en el corazón de quienes amamos la cultura, quienes amamos la poesía, porque no se muere lo que se va, sino lo que se olvida. Grabación de video Samuel Chi. Locación Radio Nacional Tikal. Producción Estuardo Durán. Invitados Ramón Pinelo y Gumersindo Chi. Agradecimiento especial a la Municipalidad de San Andrés Petén para la producción de este material. Es un sano intercambio de conocimientos, vivencias, ideas, propuestas, tu voz, tus acciones. Es un ameno programa que nos permite conocer cosas sumamente interesantes. Aquí está, Sistema de Diálogo, Libre Expresión, innovando la radio. Dirección General, Eber Méndez. Producción y conducción, Estuardo Durán. Sistema de Diálogo, Libre Expresión, una propuesta abordando temas no muy comunes en la radio de hoy. Volveremos el próximo sábado a las 12 horas.